Nosotros hemos escuchado tantas veces la palabra conversión, seguramente estamos tan familiarizadas con ella. Sobre todo es una palabra que resuena mucho en el tiempo de la Cuaresma y que desde el miércoles de ceniza nos lo recuerdan. Conviértete y cree en el Evangelio, conviértete y cree en el Evangelio. Hemos escuchado tanto esa palabra que a lo mejor en algún momento uno podría saturarse de ella. Porque a lo mejor podemos estar seguros de que ya sabemos la conversión en qué consiste, que ya sabemos exactamente cuál es el camino de la conversión y que no deberían insistir tanto sobre eso. Pero es que resulta que la conversión es el camino inicial para la fe. No hay fe verdadera sin conversión. No es posible ser un creyente sin estar dispuestos a convertirnos. Ahora, lo que pasa es que la conversión no es simplemente un asunto moral. Porque a veces uno dice, oye, pero ¿convertirme de qué? Porque uno cree que sencillamente convertirse es pasar de ser malo a ser bueno. Y es probable que muchos de los que estamos aquí podamos llevar una vida regularmente buena, o que uno diga, hombre, yo soy una persona buena. Y puede que ni siquiera esté mintiendo. Que nosotros podamos decir, hoy yo no le hago daño a nadie, evito hacerle daño a otras personas. Me gusta hacer el bien, me gusta ayudar, entonces ¿yo de qué tendría que convertirme? Pero resulta que la conversión no es solamente un asunto moral. La conversión va mucho más allá. Y la conversión es tan compleja, que uno muere sin haberse convertido completamente. Porque yo tengo la seguridad de que por lo menos en la cabeza nosotros sabemos conversión qué es. Quisiéramos convertirnos. ¿Cuántas veces no descubrimos en nuestra vida cosas que nosotros no quisiéramos que estuvieran? Defectos, pecados, limitaciones. Pero uno descubre que teniéndolas lucha contra ellas, pero aún así no es capaz, que le cuesta mucho trabajo. Porque convertirse no es tan sencillo. Y la persona que se cree convertida está llena de soberbia. Porque creerse uno convertido es ensoberbecer el corazón, llenar de soberbia el corazón. Yo siempre pongo, justamente cuando hay una celebración como hoy que nos narra a nosotros, fíjese esta fiesta que se llama la conversión del apóstol San Pablo, y es una fiesta extraña, porque la iglesia destaca hoy ese tránsito, ese paso que hizo Pablo de ser un creyente judío a ser un creyente en Cristo. Habla de una conversión. Y fíjense que la conversión no es un asunto solamente moral, porque yo siempre lo he destacado, que Pablo era un hombre intachable, y él lo dice de sí mismo. Yo soy judío, formado en la escuela de Gamaliel, yo soy un cumplidor estricto de la ley de Moisés. Pablo, como judío, era un hombre sin tacha. Pablo es lo que nosotros podemos llamar un hombre religiosamente pulcro. Y Pablo mismo lo destaca. Y Pablo no está presumiendo, ni Pablo está mintiendo. Pablo dice, en lo que respecta a la ley de Moisés, intachable. Fui formado en la escuela religiosa más estricta de todas, que es la escuela de Gamaliel. Judío desde nacimiento, circuncidado los 8 días. Así que ¿quién puede venir a echarme a mi carreta acerca de cómo se puede vivir una fe, una religión? Y sin embargo, en Pablo lo que ocurre es una transición, una conversión. Porque Pablo, siendo cumplidor estricto de la ley de Moisés, lo que regía su vida es la ley de Moisés, ahora su vida empieza a ser regida por el Evangelio. Eso es una transición, eso es una conversión. Eso quiere decir que aún siendo nosotros muy religiosos, porque Pablo era muy religioso, también necesitamos conversión. Porque ¿qué tal que sea nuestra religiosidad, la pongo entre comillas,
lo que no nos permita convertirnos. Imagínense que uno un día tenga que cuestionar y que tenga que replantearse la forma como uno vive su fe y que uno tenga que hacerse esta pregunta: ¿será que como yo estoy viviendo mi fe es la forma correcta? Y que de pronto uno tenga que empezar a tomar elementos de su fe. Soy de misa frecuente, soy de confesión frecuente, me gusta el rosario, comulgo con frecuencia, no falto a misa, el precepto dominical, soy piadoso. Y que uno tenga que hacerse la pregunta: ¿y esto basta? ¿Y qué tal que uno tenga que llegar a la conclusión de que todavía hay que hacer un camino? Que ahí es donde uno encuentra, como que uno dice: oye, y entonces esto está complejo. Y es complejo en la medida en que uno quiera hacer ese camino solo, como sin nadie. Y el camino de la conversión solamente se hace con la gracia de Dios. Porque fíjense ustedes, hacer una conversión es hacer un camino de retorno. Convertirse es descubrir que hay cosas en la vida que, aunque no siendo nosotros malos, es necesario desmontar. Que uno dice: esto en mi vida no es malo, pero tampoco es bueno. Entonces tengo que desmontarlo. Conversión es la capacidad de confiar de que siempre podemos ser mejores. Mejores seres humanos, mejores hijos, mejores esposos, mejores papás, mejores hijos de Dios. Conversión implica la conversión a la conyugalidad. Convertirme a mi mujer, convertirme a mi marido, amarle en fidelidad. Eso es conversión. Porque uno cree a veces que como que el asunto es solamente con Dios. Y entonces uno dice: es que yo reconozco que he pecado, que he sido adúltero. Y entonces uno pide perdón a Dios. Pero uno no ha entendido que la conversión implica también al cónyuge. Oye, es que yo he sido ese adúltero, es contigo, no con Dios, es contigo. Ya le pido perdón a Dios, pero yo necesito también tener contigo una actitud totalmente distinta. O la conversión que uno necesita tener frente a sus papás, o los papás frente a los hijos. O la conversión que uno necesita tener cuando uno de alguna manera se siente encumbrado, puesto sobre un pedestal, alto o bajito. Yo pienso que todos los seres humanos estamos montados en un pedestal. Yo creo que caminar con los pies sobre la tierra no es tan sencillo como uno lo cree. A veces la gente dice: es que yo tengo los pies sobre la tierra. Eso se puede decir, pero no es fácil tener los pies sobre la tierra. A nosotros los pedestales nos gustan, así tengan un solo escalón, porque nos gusta el encumbramiento, porque eso hace parte del ego, y eso muchas veces hace parte como del sentimiento de valía, sentirme valioso, y es montarse en un pedestal. La gente cuando oye hablar del apóstol San Pablo siempre habla de un caballo. Por ninguna parte la Sagrada Escritura habla de un caballo. No dice que Pablo estuviera cabalgando, que el Señor lo tumbó el caballo. Muéstreme a ver dónde dice que hay un caballo. Lo que dice la Sagrada Escritura es que el Señor lo derribó. Pero derribarlo no es necesariamente estar montado en un caballo. Derribarlo es derribarlo a uno de su estructura mental, de su estructura religiosa. Derribarlo es derribarlo a uno de sus convicciones. Yo siempre recuerdo la pregunta que un sacerdote, cuando estaba estudiando por fuera, le hizo a una comunidad de monjas, y a mí la pregunta me pareció atrevida, pero interesante, porque me puso a echar mucha cabeza. Él le preguntaba a las monjas esto: hermanas, si ustedes para glorificar a Dios tuvieran que desbaratar su comunidad, ¿estarían dispuestas a desbaratarla?
Es una pregunta bien atrevida y bien riesgosa. Si ustedes, para glorificar a Dios, tuvieran que desbaratar, que deshacer su comunidad, lo harían. Y allí es donde uno tiene que hacerse preguntas de ese estilo. ¿Hasta dónde la soberbia de nuestro propio corazón, que puede ser soberbia religiosa, lo lleva a uno a opacar la gloria de Dios? Y allí es donde uno necesita también convertirse. Miren ustedes el ejemplo de Juan el Bautista. Juan el Bautista también era un hombre intachable, pero en Juan el Bautista hubo también un proceso de conversión, de transformación en su corazón, porque Juan el Bautista tenía sus discípulos, pero cuando vio a Cristo, dice, ese es el Cordero de Dios del que yo les hablaba. Y dice la palabra de Dios que los discípulos de Juan dejaron de seguir a Juan para seguir a Jesús. Juan estuvo dispuesto a que su comunidad de seguidores se desbaratara para que se cumpliera la gloria de Dios. Y Juan lo decía, es necesario que yo disminuya para que Él crezca. Eso es conversión. Cuando uno entiende que la gloria de Dios es más valiosa que la gloria personal, cuando uno entiende que el encumbramiento es el encumbramiento del Señor y no mi encumbramiento personal, que la cumbre no es mía, que la gloria no es mía, que el éxito no es mío, que todo pertenece a Dios. Entonces son preguntas que uno tiene que hacerse en lo que respecta a el proceso de conversión en mi vida. ¿Qué parte de mi vida debe tocar? Porque uno puede llegar a decir, yo soy una buena esposa, yo soy un buen esposo, yo nunca le he sido infiel a mi cónyuge, soy un buen papá, soy una buena mamá, amo a mis hijos, oro por ellos, les tiendo la mano, soy un buen profesional. Pero aún así uno tiene que preguntarse, entonces, ¿en qué necesito convertirme? Y uno siempre va a encontrar en aspectos de su vida en los cuales necesita uno convertirse. Y todo lo que destaque en la vida de uno tiene que llevarlo a pensar en qué pedestal está uno montado. ¿Saben ustedes qué es lo más doloroso para un influencer, para una persona que hace contenido en las redes sociales? Lo más doloroso es que le cierren un día su perfil y que pierda los 200,000, los 3 millones, los 5 millones de seguidores que tiene y tener que abrir otro perfil para empezar de cero. Porque nadie quiere perder la cumbre en la que está montado. Y las redes sociales lo encumbran a uno, pero también las redes sociales se encargan de derribarlo a uno y de aplastarlo a uno. Y convertir es estar dispuesto a bajar de la montaña cuantas veces sea necesario para volver a empezar. Porque en la cúspide y en la cumbre no se está por siempre y para siempre. Eso no es un puesto eterno, no es un puesto duradero. Porque nosotros no somos primero en todo para siempre. Eso es como cuando uno es primero en la empresa, el empleado del mes, pero del mes, el otro mes es otro. O el empleado del año, ese año, pero el otro año es otro. Y un día estamos en la cima y otro día somos derribados, como Pablo, de la cima y volver a empezar. Eso es conversión. Conversión es saber amar cada vez mejor. Conversión es dejar la agresividad en las relaciones interpersonales. Miren, a veces me pongo, cuando estoy por la noche, a canalear un poco a ver si encuentro algo que me guste. Y yo no he encontrado series de televisión o novelas en las que
que el denominador común sea violencia física, psicológica, infidelidad y adulterio. Claro, si uno tiene hijos, pelados y adolescentes que con eso alimentan su forma de amar, uno dice lo que le espera a esos pelados no es nada agradable, porque esos pelados se están levantando con la mentalidad de que la violencia tiene que existir en las relaciones, que los cuernos tienen que existir en las relaciones. Miren, yo una vez le escuché a alguien que decía esto, me pareció tan triste, tan degradante, que un hogar sin cuernos es como un jardín sin flores. Como quien dice, la decoración de una relación son los cuernos. Y si esa es la mentalidad nuestra, nuestro proceso de conversión está muy lejos de darse. Y la conversión no es santurronería. La conversión no es andar volteando los ojos hacia el cielo. La conversión es una manifestación en las actitudes interiores, donde hay una transformación, como dice Pablo, de las cosas que pensamos y de las cosas que nosotros sentimos. Por eso no es fácil convertirse, pero es necesario convertirse. Y que por lo menos, si no morimos convertidos, sí podamos morir en camino de conversión. Que el Señor sepa, cuando nos llama a su presencia, venía caminando en conversión. Porque acuérdense ustedes que dice la Sagrada Escritura que nada impuro entra a la presencia de Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.